Bueno, y tenemos ahora la satisfacción de ir con otro tema, un tema muy importante y más todavía porque se acerca el día de mañana, se acerca la sesión de diputados y en el primer orden del día figura algo fundamental que se tiene que debatir y debe de salir ganancioso para la gran mayoría de los paraguayos lo que ocurra mañana ahí en el Parlamento, en la Cámara Baja, en diputados en este caso. Hay una ley, la 6.659/20, cuya derogación será tratada mañana en el Congreso paraguayo como primer punto del orden del día, decíamos, y establece un marco regulatorio entre la Unión Europea y la República del Paraguay para financiar el proceso de transformación del sistema educativo aquí en nuestro país. ¿Cuáles serían las principales objeciones en contra de este convenio? Esta pregunta la extendemos a nuestro siguiente invitado, el abogado litigante José María Espínola. José María todo junto, José María, acento en la I de Inés, la única I creo que hay, sí, José María Espínola. Él es trillizo, ¿sabían ustedes? O sea, ¿cómo se explica eso? 3 seres humanos nacieron de una misma... ¿Cómo se llama eso? De un mismo embarazo. De un mismo embarazo, sí, ya sé, pero de un... Pero no de la misma bolsa, en 2 bolsas diferentes. No de la misma bolsa. Fueron 2, los varones en una bolsa y la nena en otra bolsa. Y la nena en otra bolsa. ¿Cómo te va, José María Espínola? Él es abogado litigante, decía, militante provida y vicepresidente de RECNAPI, que es la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia. RECNAPI, PY de Paraguay. Vicepresidente de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia del Paraguay. José María Espínola. Bueno, escuchaste mi consulta. ¿Cuáles serían las principales objeciones en contra de este convenio de mañana en base a esta ley 6.659/20? ¿Cómo te va? Buen día, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, Bruno. Muchas gracias por la invitación al programa. ¿Cómo no? Aprovecho este breve espacio para agradecerle a todos mis compañeros de la RECNAPI, también, ¿verdad? De cuya institución soy vicepresidente. Pero hay mucho trabajo, hay mucho compromiso en la gente, profesionales, padres de familia, docentes, mucha gente involucrada por la más profunda convicción de proteger la vida y la familia, ¿verdad? Y efectivamente tenemos objeciones bien específicas, bien certeras en contra de la ley 6659. En primer lugar, tenemos que entender que, como dijiste bien en tu pregunta, establece un marco regulatorio para la financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay. 38 millones de euros. Efectivamente son 86 millones, de los cuales 38 son destinados a la transformación del sistema educativo. 86 en total. 86 en total. Y de ahí se extrae... Se destinan 38 a la transformación educativa. Transformación del sistema educativo. Hago hincapié en esto porque desde el otro lado ya nos quisieron hacer entender o decir que supuestamente son cosas diferentes. Entonces, perfecto. Si son cosas diferentes, que lo demuestren, que lo que... No sé, ¿verdad? Ahora, los otros. ¿En qué sentido cosas diferentes? No entiendo. Que la transformación educativa, que es lo que se vino intentando en estos últimos meses, no es lo mismo que la transformación del sistema educativo. No es lo mismo. Supuestamente.
¿verdad? Esto es lo que se conversó en las audiencias públicas, ¿verdad? Y decime, pero acá ¿qué se persigue? ¿Transformar la educación? O sea, transformar con mira a mejorar la educación, o acá se persigue una cuestión ideológica. ¿Cómo viene la mano acá? Porque ¿por qué confundirlos tanto? Porque el que pasa por la calle, cuando vos hablas de educación, quiere una mejor educación, pero mejor educación quiere decir que uno aprenda mejor, se forme mejor, se nutra mejor, que piense mejor educacionalmente, educativamente, a eso voy, que se enseñe un mejor idioma educativo en todos los aspectos, ¿verdad? Yo creo que por ahí viene la mano. ¿Por qué meter la ideología de género a vapor batiente en esta historia de la transformación? Bueno, en primer lugar, desde el año 98 que sale la Ley General de Educación, esa ley se realizó con una perspectiva de un enfoque integral del ser humano, ¿verdad? Abordando los 4 aspectos principales en la formación, en el crecimiento, ¿verdad? Tanto la formación espiritual, la formación física, la formación académica y el relacionamiento social, ¿verdad? Un enfoque integral sobre el ser humano. Sin embargo, viene esta propuesta que nosotros, luego de analizarlo muy detenidamente, es un enfoque reduccionista y por sobre todo ideologizado. Yo te digo una cosa, por darte un ejemplo, anticipándome a un punto en realidad que quería hablar más adelante, pero por ejemplo, en todo el proyecto no se hace mención a buscar la excelencia académica. Es lo que se debe de buscar. ¿Qué es lo que se debe de buscar? Claro, a eso voy, pues la educación que prime la educación. Claro, ese es un término que se busca eliminar, ¿verdad? La excelencia académica, que se deje de perseguir. La excelencia académica so pretextos o excusa de hacer prevalecer la inclusión, por ejemplo, ¿verdad? La inclusión, por ejemplo, tiene un marco teórico muy lindo, muy bueno, que es incorporar, ¿verdad? En una sociedad a todos los actores, a todas las personas, sin discriminación. Perfecto, por igual. Lindo, por igual. Sí. En igualdad de oportunidades, ¿verdad? Es algo lindo, es bueno, es necesario. Sin embargo, en la práctica se utiliza para bajar los estándares de la excelencia académica. O es lo que se busca. Y ojo, estoy hablando de otros países en realidad donde esta agenda fue mucho más avanzada. Y hay la Agenda 2030. Agenda 2030. Y voy al grano, sí, Bruno. Por favor. Los objetivos de desarrollo sustentable 4 y 5 de la Agenda 2030 son los que guían este financiamiento. Y este financiamiento en realidad es una donación. ¿Donar algo qué es? Por ejemplo, donar, si vos me donás ese saco lindo que tenés, vos me donás a mí, ¿por qué lo haces? Es lo que se llama es un acto de liberalidad. Y los motivos pueden ser inciertos, no sé, pero independientemente a eso es porque te doy libremente. Y a vos, si me das libremente ese saco, pero te pongo condiciones. ¿Me vas a exigir que lo use en tal o cual evento o a mi libre albedrío que lo utilice? El tema es que la aceptación de una donación, si viene condicionada, hay que evaluar las condiciones. Las condiciones están reguladas en el Código Civil paraguayo, ¿verdad? Y las condiciones de carácter varias que pueden ser, si tenemos técnicamente lo que es un contrato con la Unión Europea en la que nos van a dar plata bajo ciertas condiciones, las condiciones tenemos que evaluarlas muy bien. Porque deja de ser entonces una donación esa. Y sí, porque ahí se exige una contraprestación. Pasa a ser una exigencia. De hecho, Paraguay es denominado por la Unión Europea como un socio. Un socio significa que estamos financiando nosotros, bueno, y vos sos mi socio en la ejecución de algo, de un proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que incorpora esta ley es absolutamente ideología de género. El tema es que con Paraguay siempre es muy sutil.
Eso yo siempre voy a hacer hincapié. ¿Por qué es muy sutil? Porque voy de vuelta a la primera consulta. ¿Cuáles serían las principales objeciones en contra de este convenio? De ahí partimos. ¿Por qué muy sutil con Paraguay? A ver. Bueno, en Paraguay no pueden venir a meter de una... O sea, porque Paraguay es un bloque muy cerrado en la militancia, gracias a la militancia pro vida y pro familia, y a los valores mismos del país, ¿verdad? El paraguayo es muy tradicionalista, es familiero, y etcétera, ¿verdad? Y entonces es muy difícil que aquí pueda permear la ideología de género. O sea, por ejemplo, cuestiones tan drásticas como el aborto, la eutanasia, ¿verdad? Esas cosas están muy lejos. Entonces con Paraguay, desde afuera, se trata otro sistema de reingeniería social, que es sobre todo la manipulación del lenguaje. Y en la manipulación del lenguaje viene la creación de nuevos institutos jurídicos que van directamente en contra de nuestra Constitución Nacional. Te doy un ejemplo. En el anexo 1, Bruno, se habla del enfoque basado en los derechos. De esa ley 6.659. De esa ley, en ese anexo. Y quiero ya adelantarme a responder para todos aquellos que tengan cuestionamientos, o sea, que quieran saber cuáles son los cuestionamientos específicos. Este es quizás el más importante. A ver. Lo que quieren es el cambio de los paradigmas jurídicos que rijan el sistema educativo y que vaya permeando después en la legislación de la niñez y la adolescencia. Está en la página 12 de la ley 6659. El enfoque basado en los derechos lo que hace es subvertir el orden, que siendo que hoy día nuestra Constitución y el Código de la Niñez y la Adolescencia establecen un marco en el que los principales garantes de los derechos de la niñez son los padres y la acción del Estado es subsidiaria. ¿Esto qué significa? Que los niños están bajo la tutela, bajo el régimen de la capacidad jurídica de sus representantes legales. Que son sus padres. Que son sus padres. Claro. O aquel que ostente una representación supuesto. Tipo la tutoría. Por supuesto. Ahora bien. Hasta los 18 años son los padres. Hasta los 18 años. Los que deben de, digamos, manejarlo en el mejor sentido. Manejarlo claro, en el mejor sentido. Claro, según el artículo 40 de la Constitución, del Código Civil paraguayo, ¿verdad? Porque con esto se quiere hacer un exagerado énfasis, ¿verdad? Los niños son sujetos de derechos. Claro que son sujetos de derechos. ¿Y quién niega eso? Ahora, el tema es que hay que decir que los niños son sujetos de derechos, pero desde la perspectiva del instituto jurídico correcto, que es el artículo 40 del Código Civil paraguayo, que establece que el ejercicio de sus derechos le corresponde a sus representantes legales, justamente por la protección al mismo niño. Bueno, interesante. Esta ley dice también ampliación de las capacidades de recogida de datos del Ministerio de Educación y Ciencias, con la integración de las bases de datos existentes en un sistema de información. Bueno, una perorata utilización óptima de los sistemas integrados de información, comunicación estratégica, lógica de intervención, dice una parte de todo esto, la integración desde otros aspectos, enfoque basado en los derechos, igualdad de género, inclusión de las personas con discapacidad, protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático. ¿Por qué entran todas estas cuestiones que, está bien, forman parte de un todo, pero ¿por qué no se persigue lo de la educación específicamente? Yo hago hincapié en eso. ¿Qué falta para que se persiga con una transformación o un cambio de mirada educativo o educacional? ¿Por qué no se persigue la propia formación de la persona como basándose en lo que debe de saber este ser humano que empieza a aflorar, a pasar por distintas etapas de su propia vida, digamos, de su propia vida? Bueno, vos mismo te diste cuenta, Bruno, y al leer así al simple revoleo, sí. Cuánta terminología plástica, cuánta terminología artificiosa. Que no dice nada. Que no dice nada. Entonces, ahí es cuando te das cuenta cuando se inventan o generan escenarios para justificar después otro tipo de cuestiones. Aquí lo que se busca es una exagerada
intervención estatal, para que el Estado, gobierno de turno, quien sea, en sus relaciones internacionales, meta la injerencia foránea, como es la Unión Europea, que no, ya ni disimula el interés. Europea. Es la Unión Europea. Pero nosotros estamos en América. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la Unión Europea si estamos en América? América es desde Alaska, Tierra del Fuego, es otro continente. Bueno, y ahí estamos en el Mercosur, por ejemplo. Que te doy también, una respuesta específica. Por ejemplo, bueno, la Unión Europea tiene su propio convenio con la Organización de los Estados Iberoamericanos, la OEI, y la OEI al mismo tiempo tiene un convenio con el Ministerio de Educación para justamente la transformación del currículum, ¿verdad? Y la formación docente, ¿verdad? Entonces, imagínate que, un detalle, parte de los 38 millones se reserva a la Unión Europea para redistribuir entre ellos a la ONG Juntos por la Educación, sí, claro, por ejemplo. Una cantidad de ONGs. Una cantidad de ONGs. Y a la Organización de los Estados Iberoamericanos. Es como decir que, aparte que te doy plata, me reservo. Y te exijo que hagas tal cosa. Claro, ciertos objetivos y demás. Entonces, ¿y cómo se permite eso? ¿Cómo se puede permitir una cosa así? Porque esto es una afrenta a nuestro propio sistema nacional de cuestiones. Vamos a partir de la base en qué circunstancias se aprobó esta ley. Agosto de 2020, estamos hablando plena pandemia. La gente estaba distraída con todos los mecanismos, ¿verdad? Y ahí aprovecharon los otros. Y se trató, bueno, muy probablemente en una sesión informática, ¿verdad? O sea, telemática del Congreso, y se aprobó esto. Efectivamente, ¿cómo se puede permitir? Eso coló, no nos percatamos, y después de un tiempo nos percatamos en realidad. Pero vamos de vuelta a esa primera consulta. ¿Cuáles serían las principales objeciones en contra de este convenio entre la Unión Europea y el Estado paraguayo, la República del Paraguay? En la parte de género viene por ahí. Primer punto sería la parte. Primer punto. Lo que pasa es que género en realidad engloba una serie de doctrinas secundarias, ¿verdad? Que es principalmente la de enfoque de derechos, ¿verdad? Ojo, después de enfoque de derechos viene la igualdad de género propiamente, ¿verdad? Que es lo que tanto criticamos. Después viene el principio de inclusión, que como ya te adelanté, en realidad es una excusa para desterrar la excelencia académica. Se utiliza como excusa, en vez de utilizar como un principio bueno de promoción de las personas con discapacidades o con capacidades diferentes, como le gusta decir a cierta gente, se utiliza como una excusa para no aspirar a la excelencia académica. ¿Y por qué no se aspira a la excelencia académica? Sí. Eso es lo más importante, la competencia leal, noble, justificada, en el sentido que aquel que sube más es por su capacidad propia de estudiar, de prepararse, de competir en el buen sentido, ¿verdad? No que le pongan cáscaras de banana justamente, sino la competencia es sana. Siempre se mantuvo eso y se sostuvo eso. La competencia, si uno se dedica a tal o cual cosa, es buena la competencia, y hay que admirar a la gente que sobresale, no justamente meter palos en la rueda a aquella persona que quiere destacarse por su propia capacidad, ¿verdad? Yo creo que justamente parte de la reingeniería social que te estaba hablando, ¿verdad? Y suena muy conspiranoico todo lo que nos quieran decir, ¿verdad? Porque siempre somos nosotros los locos conspiranoicos, ¿verdad? Pero en realidad tenemos documentación. Y no solamente tenemos documentación, tenemos ejemplos ya. Aquí al lado, en Argentina, ya tenés una generación de jóvenes que lo único que hace es constantemente exigir sus derechos. Hace poco salió una noticia que una niña... Y ni se acuerdan de sus obligaciones. Y ni se acuerdan de sus obligaciones. Claro, exigir. Y las obligaciones para poder exigir. Queda ahí en el olvido. Entonces vos generás valga la redundancia, una generación de jóvenes abúlicos, inoperantes, ¿verdad? Y es más fácil lidiar con un país más adelante al que le tenés que sacar recursos, digamos, tenés que
no, tenés que... ¿Cuál sería para vos? ¿Cuál sería para vos vos la mirada que debe de primar en una cuestión como esta? Supongamos que se acepte ese dinero para la educación. Supongamos, ¿verdad? Porque los 38 millones de euros no se los puede también dejar abandonados, ¿verdad? Si hay una causa importante, supongamos que se acepte eso, ¿cómo debería de manejarse ese dinero a favor de una educación que pueda nutrirnos a nosotros y que haga que se empiece a mejorar el nivel, el estándar educativo del país a través de los jóvenes que están en ese proceso de educarse, ¿verdad? De los educandos que tienen que formarse justamente, porque para ellos es todo este respaldo, porque nosotros que ya estamos más allá del bien y del mal, ya estamos en otra cosa, pero esa gente que está en fase de formarse, debe de exigir lo mejor y tenemos que atender las necesidades de esa gente. Yo te diría, Bruno, no solamente... o sea, si se llega a dar, porque esto implicaría que no se consiga la derogación, entonces, sí, bueno, pero no hablo de esa perspectiva. Bueno. ¿Qué vos harías con esa cantidad de plata, honestamente, si alguien te dona? Porque acá se habla de donación, pero no se habla de donar algo y exigir al mismo tiempo, porque si no cambia de norte la historia. Yo te pregunto... Por eso te hablé lo del saco. Si vos me regalás tu saco, yo voy a hacer y utilizar tu saco como mejor me parezca, honrándote para lucir mejor tu saco. Pero vos no me regalaste para vos exigirme cuándo y dónde ponerme el saco. No sé si me entendés. Completamente. Bueno, eso mismo traslada a escala del dinero. Yo te diría, están donando supuestamente. Primeramente preguntarnos quién es o cuál es la institución que históricamente tuvo el mayor protagonismo en el desenvolvimiento de la educación paraguaya y en la formación de la identidad del paraguayo. Lo dice el artículo mismo 86 de la Constitución Nacional, la Iglesia Católica. Claro. Y la Iglesia Católica hoy día es la que ostenta mayores instituciones educativas en el país. Es la institución que más colegios tiene a nivel país y es la que tiene la Universidad Católica también. Entonces es un rol demasiado importante en la educación. La Iglesia Católica en todo este proceso no fue escuchada como debía de escucharse. No fue escuchada. Y no. No fue escuchada. No fue debidamente escuchada. Primero porque el enfoque de la transformación educativa viene a ser reduccionista. Esos cuatro ámbitos ya mencionaste varias veces, reduccionista. Reduce el égido de participación, digamos. No, del enfoque de la educación sobre el ser humano. Sí. Se anula el aspecto espiritual, se anula el aspecto de la excelencia académica por simple aprendizaje. Un ejemplo, ¿verdad? En todo este tema de la transformación educativa, trataron de meter a toda costa algo que no está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de comunidades educativas. Sin embargo, este proyecto de la transformación educativa incorporó el término comunidades de aprendizaje. Y por simple concepto, aprendizaje es uno de los aspectos de la educación que tiene 4 aspectos. Entonces, reitera los 4 aspectos. Los 4 aspectos. Así rápidamente nomás. Sí. El espiritual, sí, el físico, el social, sí, y la excelencia académica. Bueno, y vamos al uno ese de la otra mano. Recién levantaste uno. Sí. A ver. Mero aprendizaje, sí. Una visión reduccionista. Reducir al ser humano a un mero aprendizaje, mera recepción de información. ¿Y hay que aprender qué dentro de ese mero aprendizaje? ¿Qué es lo que ellos quieren que se aprenda? Que sos un sujeto de derechos, que todo el tiempo podés exigir derechos, que sos principalmente y por sobre todo, no sos miembro de una familia, sos un sujeto de derechos. Un número, ¿no? Es una suerte de generación de cristal esta, la que por cualquier cosa también se rompe, se quiebra. Es lo que quieren formar. Yo diría más bien que es una generación víctima de un ataque. De un ataque frontal. Bueno, ¿no? José María se escribe todo junto en homenaje, José María, acento en la I, en homenaje a José María de Balaguer, ¿verdad? Escrivá de Balaguer. Escrivá de Balaguer, del Opus, fundador del Opus Dei. José María, porque él proviene de una familia muy
católica, Spínola, José María Spínola. Bueno, eso simplemente, y hay que dar fe y bueno, y hay que sacar lustre también de todo esto. Parte de los cuestionamientos se puede ver como parte de los cuestionamientos que pasa por un rechazo a los objetivos de desarrollo sustentable, conocido como la Agenda 2030. Parte de todos estos cuestionamientos, de las objeciones que decíamos, y bueno, pasa ahí al desarrollo sustentable, conocido como Agenda 2030. ¿Cuál es la situación de esa agenda respecto al Paraguay? ¿Por qué quieren llegar a que prime esa famosa Agenda 2030, que se incorpore en la educación de todos, en el vocabulario inclusive de todos? Y esto viene de parte de organizaciones foráneas, manejadas por europeos o manejadas desde el hemisferio norte, sería más o menos también. Uh-huh. Mira, la Agenda 2030 fue elaborada por la ONU. Paraguay pertenece a la ONU. Y ciertamente Paraguay, así como todo ser humano es miembro de una comunidad, el Paraguay es miembro de una comunidad internacional. Eso es innegable. O sea, no se puede concebir que el Paraguay viva aislado, bueno, como lo hizo alguna vez el doctor Rodríguez de Francia, ¿verdad? Pero dentro del ámbito de las relaciones bilaterales o internacionales, compromisos internacionales que pueda asumir Paraguay, la Constitución es muy clara, no puede ir en contra de su Constitución, y los tratados internacionales no prevalecen sobre su Constitución. En el año 2015 viene una cumbre sobre desarrollo sostenible de la ONU, y es donde se incorporan 17 objetivos de desarrollo sustentable para alcanzarlo para el año 2030, ¿verdad? 2030. El tema es que, como era de esperarse y suponer, pierde credibilidad desde el momento que incorpora cuestiones como le llaman salud reproductiva al aborto. Como uno de los objetivos de salud reproductiva al aborto. Sí, creo que es el objetivo 4 o el quinto, no recuerdo bien. Para que el mundo no se vaya poblando, digamos. Y ese es el gran problema. Mantener cierta cantidad de millones de habitantes. Sí, las políticas demográficas, ¿verdad? Eso me estás tocando una fibra, ¿verdad? Eso es algo que quedó expuesto, Bruno. Bueno, pero en tu en tu experiencia como abogado en este caso, ¿conocés antecedentes sobre ideología de género en la gestión pública? De Paraguay, muchísimo. Sí, de Paraguay, claro. Muchísimo. A ver, muchísimo. ¿Algún ejemplo, por ejemplo? ¿Algún ejemplo? Valga la redundancia. Insisto que la ideología de género tiene sus doctrinas secundarias, y entre esas es la perspectiva o el enfoque de derechos, que es exaltar los derechos de la niñez, desplazar a los padres y poner al Estado como principal garante. Eso es algo que está prohibido en la Constitución y prohibido en el Código de la Niñez por su artículo 4. Sin embargo, me tocó un caso, ¿verdad?, muy, muy duro, donde se le desplazó a los padres, de la patria potestad sin ninguna resolución judicial que lo suspendiera así, sino que por simples medidas cautelares, es decir, son resoluciones judiciales de menor rango. Y esta niña, que estaba en una situación de peligro real, porque estaba a punto de ser víctima de una red de pedofilia por videojuegos online. Videojuegos. Sí, fue una chica manipulada sentimentalmente por un operador desde la Argentina, y esta persona ya le había expuesto todo un plan de fugarse con él, porque él era su príncipe azul. El padre descubre ese plan, ¿verdad? Y obviamente entra en una crisis, y el operador, el que le estaba tratando de seducir a su nena de 14 años, hace una denuncia desde Argentina. En Argentina toman la denuncia, una falsa denuncia, de que supuestamente estos padres cometían ciertos abusos más de índole de servidumbre laboral en contra de su nena. Y entonces desde Argentina viene una especie de exhorto, comunicación rápida, porque en materia de trata hay comunicación rápida. Sí, entiendo. Sí. Y entonces... Fortnite
Era Free Fire el juego. Sí. Es el Free Fire. Sí, Sí, todos sí. los padres deberían tener mucho cuidado con los juegos online. Lo cierto es que estos Todos padres... los juegos, sí, los juegos de la noche, digamos, sí, sería. Y- Aquellos que están ahí, claro, a través de los jueguitos y sobre todo de noche, Free Fire y el libre fuego y Fortnite también. Fortnite. Bueno, entiendo, manipulan supuestamente y esto aprovechan y estos señores que a su vez son manejados por las famosas ONGs u organizaciones foráneas que tienen peso y contrapeso, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar mañana? Eso es lo que le interesa a la gente. ¿O qué podría pasar mañana ahí en diputados? ¿Se va a derogar esta historia? Bueno, ¿Vos crees o no? queremos creer que sí, ¿verdad? Queremos creer que están los votos, queremos creer que el sector político, sobre todo que ahora después de las últimas elecciones, las bancadas que se conformaron, se supone que la predominante es de un partido tradicionalista, conservador, que respeta a la familia y la vida. Y por eso estamos convocando a acompañar esa fortaleza de lo que se va a dar. Tenemos fe de que se va a derogar. Va a ser esa es una convocatoria a una manifestación muy multitudinaria. Sí, sí, Muy sí. Ahí en la masiva. plaza frente al Congreso. En van a la estar plaza todos. frente al Congreso a las 8 de la mañana. Desde muy o antes temprano, ya. sí. Desde muy temprano porque se cree que va a ser el primer punto del orden del día. Es decir, lo de mañana, justamente el primer punto del orden del día que establece un marco regulatorio entre la Unión Europea y la República del Paraguay y hay que derogar la ley 6.659/20, cuya derogación será tratada mañana en el Congreso como primer punto del orden del día. Y para financiar supuestamente, esto viene con el destino, entre comillas, de financiar el proceso de transformación del sistema educativo del Paraguay, pero se tiene que derogar esta ley. Y supongamos que se derogue mañana la ley en la Cámara Baja, ¿esto pasa al Senado de vuelta? Bueno, para serte honesto, lo que pasa es que surgieron dos proyectos de ley. Y para serte honesto, estaba tratando de averiguar antes, porque me surgió la misma duda. Estamos tratando acá el proyecto que nació desde senadores para diputados o del de diputados para senador que se rechazó y después volvió, ¿entendés? Es una cuestión ahí. Sí. De lo contrario, creo que estaría pasando, en caso de derogarse, ¿verdad? Ya estaría pasando al Ejecutivo, ¿verdad? En caso de O aprobarse. vuelve al Senado. Y si Pues es el esa proyecto de Riera o si es el proyecto de Bachi desde diputados. Ese Pero pequeño ayer detalle yo habría estuve dando a conocer acá de que todo el sector colorado Ujú. apoyaría la derogación de esta ley. O sea, Excelente. todos los colorados, que son en total 48, creo que, 48 colorados, 31 que son de honor colorado y 17 de fuerza republicana, estarían apoyando la derogación de esta ley 6.659/20. Eso dijimos ayer acá, porque nos llegó esa información, no porque nosotros inventamos acá. Importante. Bueno, ¿y qué expectativas tiene la militancia pro vida y pro familia, en este caso respecto al nuevo gobierno entrante también? Porque sabemos ya el nombre del nuevo ministro de Educación, Luis Ramírez, ¿verdad? Luis Ramírez. Bueno, y también hay otras designaciones que estarían generando un poco de roncha, ¿verdad? Pero déjame decirte esta Porque tenemos que ir cerrando, tengo otro invitado ya. Perdón. Por favor, José María, a ver. El presidente Santiago Peña ganó gracias al voto, a su discurso pro vida, pro familia, tradicionalista, conservador. Ganó gracias a eso. Es decir, esa gente acompañó. Sí. Sin embargo, hoy día estamos un poco preocupados porque no se refleja tanto en las designaciones de su gabinete. Creo que si de mantenerse firme en sus designaciones no nos queda otra que hacer una labor. O sea, primero lamentarnos que tenemos que volver a foja cero, de volver a ponernos en un papel de contralores y lamentar profundamente esta actitud, ¿verdad? Pero no obstante, ver y esperar
cuál es el desenvolvimiento, ¿verdad? Pero lastimosamente estamos preocupados porque en sus designaciones no se actuó con la mayor fortaleza que tenía que hacerlo desde sus promesas de Provida y Profamilia que hizo el presidente Santiago Peña. No lo hizo. No lo hizo. No creemos que lo haya, no creemos que lo esté haciendo. No creemos que lo esté haciendo. Porque Luis Ramírez, tengo entendido que lo van a invitar al programa eventualmente, ¿verdad? Excelente técnico, excelente persona. Pero el extracto de donde proviene, me animaría a decir, es una de las personas más brillantes para la educación, pero lastimosamente una de las personas más brillantes que va a venir a articular las políticas de género en la educación. Y eso no hay ninguna duda. ¿Y vos estás en contra de eso? Absolutamente, totalmente en contra. Totalmente en contra. Pero mañana, con esa gente que va a estar ahí en la plaza y los votos que aparentemente se están juntando para dar curso a ese primer punto del orden del día, al parecer podría llegarse a derogar esta ley 6.659/20. La pregunta es qué va a pasar si se deroga. ¿Eso se vuelve a la Cámara Alta o va directamente al Ejecutivo? Esa es la consulta que yo tengo ahora, que no sé en qué fase se va a estar. Te vuelvo a repetir que lastimosamente no tengo, porque son dos proyectos que nacieron en su momento y se trataron en su momento. Y honestamente ahora mismo me tomas un poquito desprevenido, no importa, y debería evaluar cuál de los dos proyectos es el que se trató. Pero si no me equivoco, estaría pasando, o sea, retornando a la Cámara de Senadores. Es lo que debería ser, porque creo que senadores que ya rechazó, y claro, debería... para mí que va a retornar a Cámara de Senadores. A senadores. Me parece. Bueno, esperemos que todo salga como se está esperando. José María Espínola, muchas gracias por estar aquí. Y la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia quiere justamente eso, ¿verdad? Vos sos el vicepresidente de RECNAPI. Así que hay que luchar por esta derogación. Hay que luchar por esta derogación, seguir peleando, esperar que realmente se den los resultados y bueno, ojalá se dé realmente, ¿verdad? No podemos quedarnos de brazos cruzados. En otros países ya vemos lo que está ocurriendo. Empezaron así, con simples convenios. Argentina empezó así, y hoy día los niños le demandan cuando quieren a sus padres en Argentina. Está quebrada la familia, ¿no? Entonces queremos llegar a eso. Por supuesto, la familia paraguaya tiene que estar más unida que nunca, y por tradición, por centurias, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, José María Espínola, vicepresidente de la RECNAPI.